Ya. Hola, Hola, bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de ascendente Capricornio. Al igual que hemos hablado en otros vídeos de otros ascendentes, voy a hacer un pequeño esquema, como hago siempre. Sabéis que Capricornio pertenece a la modalidad cardinal, también denominada tropical o móvil, y tenemos un signo que pertenece al elemento tierra y las cualidades primarias básicas de este signo, al igual que las del planeta que lo rige, que es Saturno, son la frialdad y la sequedad, ¿vale? Sabemos que Saturno está asociado al fin de la vida a la restricción y a los límites. Y en este sentido, pues vamos a comentar también por qué en algunos signos coinciden las cualidades primarias y en otros no, y un poco definir, como hacemos siempre, el mapa de todas las áreas de la vida en relación a estas personas. ¿Qué tal, Albert? muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, pues aquí estamos ante el ascendente Capricornio. Es el lugar en donde nosotros tenemos el Sol, con lo cual, pues es un ascendente bastante sensible para nosotros. Y bueno, pues vayamos por partes. Estabas comentando que se trata de un signo frío y seco. Se encuentra en un cardine. Todos los ascendentes son cardinales, porque todos los puntos cardinal, vamos, cualquier signo que se encuentre en el ascendente se encuentra en una cárdina. Se encuentra en el este, en el norte, en el sur o en el oeste, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, para establecer la diferenciación desde el punto de vista tradicional, porque el término cardinal no está en la tradición, es relativamente reciente. Hay que tener en cuenta que la astrología tiene miles de años, y para nosotros 200 o 300 años es un plazo corto, ¿no? Entonces existen varias maneras de referirse a los signos tropicales, ¿no? Tropos en griego proviene, bueno, el significado de tropos en griego es giro. Significa aquellos puntos en los que el Sol, en su movimiento secundario, a lo largo de las estaciones, pues establece los giros, y por lo tanto son los momentos en los que se inician las estaciones. El cero de Aries representa el momento en el que las noches y los días son iguales. A partir de eso, los días se hacen más largos hasta que llegamos a Cáncer. Cuando llegamos a Cáncer, tenemos al Sol en su punto más elevado sobre el horizonte, y bajo esas circunstancias se produce el primer giro. Ese giro va desde la plenitud, o sea, del momento en el que el día dura 14 horas y 10 horas la noche, paulatinamente va declinando a través del Leo hasta que llega a Libra, y a partir de Libra, pues las horas del día son más cortas que las horas de la noche, hasta que llegamos al punto más bajo en el cual el Sol se encuentra a lo largo del periplo del año. Y eso se corresponde con el solsticio de invierno. Con lo cual, cuando estamos viendo un ascendente Capricornio, estamos hablando de la concordancia entre el punto solsticial y el ascendente de la persona. Y eso, bueno, pues se corresponde con determinadas características que son muy prominentes en las personas que tienen ese ascendente allí. Hay que decir que la festividad antigua que estaba relacionada con el solsticio de invierno era el sol invicto. Es como eso que nosotros hemos dicho alguna vez, es como llegar, tocar fondo, ¿de acuerdo? Y a partir del momento en el que tocas fondo solamente puedes ir hacia arriba. Pues esa es la característica que tiene Capricornio. Capricornio tiene la característica de haber tocado fondo y de mover al Sol en su proceso de crecimiento a lo largo de todo el invierno, hasta que llega a las puertas del solsticio. Esto Entonces, desde coincide el con punto el de mes de vista, diciembre, ¿no? sí, se corresponde con el mes de diciembre el solsticio, ¿de acuerdo? Y en el mes de marzo, alrededor del 21 de marzo, pues el Sol está cambiando de ser dominado por las tinieblas de la noche, ¿de acuerdo? A ser el dominador del día, porque tiene más horas que la noche a partir del cero de Aries. Es por eso que tiene su exaltación ahí el Sol. Y es por eso que tiene su detrimento en Libra, debido precisamente a que a partir del momento en el que el Sol atraviesa el cero de Libra,
¿de acuerdo? Las horas del día pues pierden relevancia respecto a las horas de noche, o hay más horas de noche que de día, luego paulatinamente, hasta que llegamos a Capricornio. Entonces, los ascendentes, bueno, bien, también estabas comentando que teníamos una peculiaridad, que es que algunas veces las cualidades primarias de los planetas no se corresponden con Coinciden las a veces cualidades. y a veces no. Bueno, eso es debido básicamente a las características de los maléficos y de los benéficos. Una característica que observamos entre los maléficos y los benéficos, concretamente los maléficos, es que los maléficos son extremos en sus características. Extremos en sus características significa que tienen un domicilio que confirma completamente sus inclinaciones, como en el caso de Capricornio, en donde tenemos que Saturno es frío y seco, ¿de acuerdo? Y Capricornio es frío y seco igualmente, y tienen un signo que deniega o de acuerdo o que modera las características de ese planeta prominentes, como en el caso de Acuario respecto de Saturno, que es cálido y húmedo, frente a Saturno, que es frío y seco. Entonces, desde el punto de vista de los antiguos, los maléficos, que son los que presentan esas características, tienen dos signos extremos. Por ejemplo, en el caso de Marte, Escorpio, que es frío y húmedo, frente a Marte, que es cálido y seco, y Aries, frente a Marte, que es cálido y seco, pues reafirma o confirma sus características. Se establece, por lo tanto, un principio de extremismo en cuanto a lo que representan las dignidades de los planetas. Hay que ver que tenemos un hemisferio solar, un hemisferio lunar, y que las características de los planetas, lo mismo que las características de los signos, derivan de la relación angular que se da entre los domicilios de esos planetas y la posición del luminar que gobierna en el correspondiente hemisferio. Vale, Entonces, son varios factores que nos llevan a comprender por qué hay veces en que los planetas no se corresponden. Si nosotros estamos hablando, sin embargo, de los planetas benéficos, pues observamos que son características equilibradas y, por ejemplo, tenemos a Júpiter, que tiene a Piscis, que es frío y húmedo, mientras que él es cálido y húmedo. Con lo cual nosotros vemos que la cualidad pasiva de Júpiter se confirma en Piscis, mientras que la cualidad activa de Júpiter se confirma en Sagitario. Cosa que no pasa con los planetas maléficos. Eso lo observamos en todos los planetas benéficos. Todos los planetas benéficos tienen una cualidad que confirma su moderación. O sea, la relación entre sus dos domicilios es una relación que establece criterios de moderación en cuanto a sus cualidades fundamentales. Esa es la vale. razón, básicamente. Vamos entonces a definir un poco cómo es el carácter de las personas que nacen bajo este ascendente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las cuestiones vinculadas a los recursos, tenemos que Saturno es el regente de la casa 1, en este caso, de lo que es la propia persona y también de sus propios recursos. Por lo tanto, la persona está identificada con sus propios recursos, sus recursos y la propia persona son lo mismo. Sí, hay una prominencia muy marcada en esta clase de individuos, de acuerdo, o tal y como se manifiestan esos individuos a partir de su ascendente, a que la parte dulce de su característica saturnina fluya a través del tema de los recursos. Es gente, de acuerdo, que tiene una visión fija y tiene una visión, pues, profundamente ideologizada acerca de lo que representa la gestión económica, acerca de lo que representa la gestión de los recursos. Con lo cual, la gestión de los recursos y el ascendente Capricornio están significados por el mismo planeta. Es por eso que muchas veces se dice la gente que tiene preponderancia o prominencia en Capricornio, que es gente pues muy consciente de las relaciones económicas, sobre todo lo que representa el sustento, ¿de acuerdo? La manera de equilibrar y administrar el sustento. Son restrictivos, bien representados por Saturno, ¿de acuerdo? Y son equilibrados en tanto en cuanto, ¿de acuerdo? Las opciones significadas por lo que ya hemos estado hablando muchas veces acerca de lo que representa el aire como sublimación, pues nos permite identificar esa cualidad saturnina pues más dulce, ¿de acuerdo?
frente a la capacidad ácida que tiene Saturno en Capricornio. ¿Puedes explicar cómo ves tú la relación entre la casa 12 y la casa 3 como regente Júpiter, mientras que le firmo al de correos? Ah, bueno, sí, fírmale la matrícula de correo, sí. Bueno, la relación entre la casa 12 representa el proceso de depuración y representa también pues el aislamiento y la falta Perdón, es que de. no esperaba esto, perdón. Es que es un directo, yo por eso no los directos. Vale, estabas explicando de Júpiter. Estaba explicando de Júpiter, sí. Estaba explicando de Júpiter. Bueno, yo Claro. Dime, sí. No, adelante, por favor. No, digo que yo lo que veo aquí, que los códigos de conducta están muy vinculados a lo que son las catarsis, ¿no? Y a las crisis Y a internas. los Sí. procesos de depuración, efectivamente. Ajá. Y también vemos que es gente pues, que es generosa, divosa y entienden de acuerdo a lo que denominaríamos la moral del rebaño, ¿no? Porque la casa 3 representa aquello que nos hace pertenecer a una determinada comunidad. Son los códigos que rigen la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, todas las habilidades en cuanto a la consecución de objetivos en la vida en Capricornio son debidas precisamente a esa disposición tan singular que se da entre la casa 1, la casa 2 y la casa 3, en donde lo que representan esos códigos, pues en ellas demuestra Capricornio pues una comprensión muy profunda acerca de las reglas que rigen los principios que mantienen vinculados a las personas que pertenecen a una misma comunidad. Hay que tener en cuenta que eso también son sus demonios internos. Hay que tener en cuenta que sus procesos de depuración, sus procesos de catarsis están vinculados a esa comprensión de lo que representan las normas públicas que de alguna manera están vigentes en el entorno cercano en el que estas personas deben relacionarse. O sea, su comprensión de los códigos es precisamente aquello que estas personas están llamadas a depurar. Vale, y tenemos por otro lado, en cuanto a sus raíces, lo que es su familia, la vinculación sobre todo con la relación con el padre, ¿no? Es importante, ¿no? Porque el regente de la casa 4 es Aries y también de la casa 9 tenemos a Escorpio, que es análogo Marte, el regente. 11 la 9. Sí, a ver, tenemos varios factores a la hora de analizar lo que es la base genética de un ascendente Capricornio, ¿no? La base genética de un ascendente Capricornio, el ascendente Capricornio proviene de una familia de guerreros, de una familia de guerreros solares, porque hay que entender una duplicidad. O sea, por un lado tenemos en Aries, situado en la casa cuarta, de acuerdo, como representado por Marte, que es el guerrero, el conquistador, el luchador, el violento, el que parte los continentes, el que conquista, ¿de acuerdo? Y luego, pues por exaltación tenemos al Sol. Entonces, la figura del padre, la figura solar por exaltación, y también hay que tener en cuenta pues el punto en el que se encuentra Leo, ¿no? Leo se encuentra en la casa octava, son procesos de muerte y transformación, El regente por y es por exaltación. eso el regente por domicilio, de acuerdo, del regente por exaltación de la casa 4 están los procesos de muerte y transformación. Con lo cual, la imagen de Capricornio está muy vinculada a la imagen del patriarca. La imagen del patriarca y también la imagen de la figura paterna a la que hay que mascular, de acuerdo, a la que hay que castrar. O sea, en ese sentido es que el Sol tiene ese peso tan importante en los ascendentes Capricornio vinculados a la figura del padre. Un proceso de idealización de la figura del padre, un proceso de asimilación de la figura del padre que se acentúa sobre todo en cartas diurnas. En cartas nocturnas, la tendencia de parte de los ascendentes Capricornio es hacer de padre de sus hermanos o de padre de sus padres, ¿no? Por el hecho de que Saturno es la figura que está vinculada en cartas nocturnas a la figura del padre. Con lo cual, la casa cuarta del ascendente Capricornio es especialmente interesante. Luego, obviamente, pues hay una relación que se da entre todas las casas que rige Marte, que es que cuando Marte ve uno de sus domicilios,
O sea, los dos domicilios de Marte no se ven, o sea, están en aversión. Aries Escorpio. y Escorpio no se ven. Con lo cual, cuando Marte se encuentra en uno de sus signos, en uno de sus domicilios, ignora su otra versión. Es lo mismo que pasa con Venus. Bajo esas circunstancias vemos pues, la tendencia que tienen Marte y Venus a tratar de compensar sus falencias a través de lo que son sus principios opuestos o sus principios antagónicos, que es en el caso de Marte-Venus y en el caso de Venus-Marte, ¿no? Pero nosotros estamos viendo aquí en la casa cuarta ese factor. O sea, provienen de un entorno regido por la adquisición, por la voluntad de conquista, ¿de acuerdo? Y suelen tener padres conquistadores o padres guerreros, ¿no? Y padres a los que de alguna manera, sobre todo en cartas diurnas, la gente con ascendente Capricornio tiene que castar para liberar todos sus potenciales. Sí, bueno, una cosa que no dijimos también de la irradiación natural de estas personas es que más bien pueden tener una tendencia a ser personas serias, a ser personas que imponen límites, ¿no? Que, que nos muestran mucho la parte vinculada a lo saturnino, a la realidad, ¿no? O sea, no hemos hablado de Claro, esa descripción. cuando entra cualquier planeta en el ascendente, pues es que ese planeta se ve sometido a fuertes restricciones, que son las restricciones del regente del ascendente, porque esos planetas entregan una cualidad determinada a Saturno, allá donde se encuentre. Si, por ejemplo, Venus está entrando en Capricornio en esos momentos, pues Saturno se vuelve venusino allí donde esté. O si el que entra es Marte o si el que entra es Júpiter, pues análogamente. También hay que decir que cuando estamos hablando de un regente, de acuerdo, maléfico, siempre vemos que la entrada de un benéfico dulcifica el temperamento del individuo, hasta cierto punto, y de alguna manera modula sus tendencias marcadamente restrictivas, ¿no? Entonces nosotros vemos en los signos que son signos regidos por maléficos una fuerte ambivalencia entre lo que es la dulzura del temperamento y el carácter adusto. Son personas muy polarizadas, ¿de acuerdo? En cuanto a sus manifestaciones. Pueden ser bondadosos y muy generosos y a la vez pueden llegar a ser extraordinariamente desagradables, amargos y dominantes, ¿no? Es Cortantes, una ¿no? tendencia que se da en todos los ascendentes, pues Aries, en todos los ascendentes Libra hasta cierto punto, a pesar de que es un signo dulce, los ascendentes, los ascendentes Capricornio y todos los ascendentes que tienen como regentes maléficos. También hay que decir, de acuerdo, que en muchas cartas, en función de donde se encuentre Saturno y en función de donde se encuentre Marte, el almuten del ascendente puede ser Marte. Con lo cual es un Marte además dirigido de manera muy, muy determinada. O sea, son gente con una poderosa determinación. Por eso que nosotros siempre imaginamos el ascendente Capricornio, ¿de acuerdo? Como la imagen de una cabra que es capaz de subir por un risco aparentemente imposible, ¿no? Porque es gente con mucha determinación y con una comprensión innata de lo que es la gestión de sus propios recursos, ¿no? Entonces, yo siempre imagino en eso la imagen de MacGyver, ¿no? No sé si recuerdas ese héroe, de acuerdo, de bueno, de la mía. Tú Sí, sí, lo he evidentemente eres visto, sí. joven, que con 4 cables es capaz de construirte una estación de telecomunicaciones, ¿no? Pues eso es un poco Un poco, sí. la capacidad que tiene Capricornio, ¿no? Luego es muy interesante que en la casa 5, el signo, claro, lógicamente como en la astrología tradicional con el sistema de signos enteros siempre trabajamos de esta manera que tiene sentido a nivel zodiacal, nos encontramos en la casa 5 un signo de tierra, ¿vale? Porque se ve con el ascendente, en ese sentido hay una correspondencia que tiene un sentido lógico, ¿no? Así que nos encontramos con Tauro en la casa 5. También el regente Venus es el mismo que la casa 10, por lo cual podríamos estar hablando de personas que respecto a su profesión están muy vinculados a sus propias apuestas, ¿no? A sus propias inversiones.
sus inversiones, efectivamente. Es gente que adora invertir. Mm. Gente que adora invertir, y hay que tener en cuenta que la casa 10, al ser Libra, ¿de acuerdo? Es una inversión ambivalente, o sea, en el sentido de que, por un lado, existe un principio venusino, el goce, el disfrute, la sociabilidad, la capacidad de negociación en las relaciones profesionales, ¿de acuerdo? El goce, el disfrute, en ser una persona reconocida socialmente. Y por otro lado, la tendencia que hay en la casa 5 a encontrar goce y disfrute en lo que viene representado por la casa 5, que son los hijos, como bien sabes, el placer, el goce, el disfrute y, por encima de todo, uno de los valores más injustamente olvidados en la comprensión de lo que representa el quinto lugar en la modernidad, que es la apuesta o la inversión. Lo que representa la casa 5 como aquello en donde nosotros ponemos los recursos de nuestras raíces, en donde invertimos lo que es radical en nosotros, que tiene que ver con los talentos. Entonces, desde ese punto de vista, pues el talento de Capricornio es un talento vinculado a la tierra, es un talento vinculado a lo material, es un A lo talento material, vinculado a lo al goce y sensorial. al disfrute en lo material. Y los placeres o los placeres de esta persona, pues tendría, bueno, habría que ver dónde está Venus en la carta, ¿no? Pero bueno, siendo un signo que se asocia a las sensaciones y también Disfrutan invirtiendo. También hay que invirtiendo tener sobre en, todo. Sí, eso está claro. Comiendo no. no, bueno, comiendo también, o sea, también comiendo, o sea, sí, comiendo y jodiendo, que se suele decir. Claro, Tauro, Pero bueno, de todas maneras, Tauro es la voluptuosidad, está vinculado claro. a lo tangible, ¿de acuerdo? Pero yo creo que el hecho de que la casa 10 y la casa quinta estén significadas por el mismo planeta es muy ilustrativo acerca de Sí. en qué cosas suelen disfrutar. Suelen disfrutar sobre todo viéndose reconocidos socialmente por su inmenso olfato financiero, ¿de acuerdo? Mm. Sí, 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 sí. Además, Saturno es regente de uno y es regente de dos. O sea, la persona y sus recursos son lo mismo. Es una, Y por vamos, es clarísimo. exaltación hay que tener en cuenta, sobre todo en cartas diurnas con Capricornio en el ascendente, que prácticamente 24 grados de Libra pertenecen a Saturno. Eso quiere decir que Libra en cartas diurnas es más bien un signo saturnino que un signo venusino. ¿Mm? Ese factor hay que tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, profesionalmente, es gente que tiene una gran capacidad de acuerdo de representación. O sea, ellos mismos se identifican pues, con la obtención de estatus y con la necesidad del oro. Entonces, para los ascendentes Capricornio, el ser reconocido socialmente es muy importante. Es lo más importante, sí. Luego en la casa 6 tenemos como regente a Mercurio, tenemos el signo de Géminis. Eh, También tenemos a Mercurio en la 9. ¿Quiénes son los archienemigos de Capricornio? Aquí tenemos un principio muy ambivalente, ¿no? O sea, la relación que existe entre Capricornio y Géminis, ¿no? O sea, por un lado estamos viendo dos signos que no se ven. No se ven. Por otro lado estamos viendo dos signos de igual ascensión. Eso desde el punto de vista de los antiguos es una recepción. Quiere decir, por lo tanto, que los planetas que se encuentran en Géminis y en Capricornio, si se encuentran equidistantes del origen o del principio del signo, es como si se recibieran. Con lo cual existe un principio de amor-odio, de acuerdo, entre Capricornio y Géminis, que hace que Mercurio, de alguna manera, se sienta cómodo trabajando para Saturno y Saturno con Mercurio. Pero hay que ver que Mercurio es la némesis de Saturno en Capricornio y Saturno es la némesis de Mercurio en Géminis. En el sentido de que Saturno articula las capacidades de Géminis y lo esclaviza, ¿de acuerdo? Y Géminis disuelve las barreras de Saturno en Capricornio, ¿de acuerdo? Convirtiéndolo, o sea, disolviendo sus
sus determinaciones en especulaciones, ¿de acuerdo? Y en gestión de información. Con lo cual, lo que representa Mercurio para Saturno, pues es la esclavitud de Saturno, ¿no? Mercurio en Géminis, respecto a un ascendente Capricornio, representa, por lo tanto, la esclavitud del nativo. O representa también aquellas personas a las que tiende a hacer sus esclavos. Sus hermanos. Sus hermanos. Bueno, los hermanos son jupiterianos. No, claro, pero ahí Mercurio en la casa 6 no lo acabo de... Bueno, vamos a ver, desde ese punto de vista antiguo, hay que tener en cuenta que Mercurio, en el orden caldeo, es el regente de la casa sexta. Eso quiere decir que para los antiguos, cuando valoraban la relación entre los amos y los esclavos, siempre tomaban como punto de referencia, independientemente de qué planeta fuera el regente del ascendente o qué signo se encontrara en el ascendente, con Mercurio. De la misma manera que lo que tiene que ver con los viajes, desde el punto de vista de los antiguos, estaba vinculado a Marte, ¿de acuerdo? Estaba vinculado a Marte, o lo que tiene que ver con los hermanos estaba vinculado a Marte, o lo que tiene que ver con los recursos está vinculado a Júpiter, lo que tiene que ver con el placer está vinculado a Venus. Lo que tiene que ver con los esclavos está vinculado a Mercurio. Porque en el fondo, bueno, la imagen de Mercurio, que está muy vinculado a Ganímedes, ¿de acuerdo? Que era el copero de Zeus, ¿de acuerdo? Pues no solamente es el Kouros o el éfebo, ¿de acuerdo? Del dios, sino que también hasta cierto punto es su esclavo. Pero siendo regente Mercurio de la casa 9, también de la casa 6, también tenemos una persona que tiene una filosofía de vida muy vinculada al sacrificio. Sí, muy vinculado al sacrificio y muy vinculado, son personas que evidentemente si consiguen sus objetivos con tanta eficiencia y con tanta efectividad, porque en un momento dado reconocen su filosofía de vida como el enfrentamiento a la adversidad, que la casa 6 representa la adversidad, porque es el signo adverso al ascendente y representa, por lo tanto, los demonios del otro. O sea, reconocen la realidad como algo tan crudo que al fin y al cabo se acaban convirtiendo como, ¿no? Algo así. Su religión es la comprensión de que hay que enfrentar la adversidad y también hay una tendencia muy marcada de acuerdo a ascender pisando cabezas, ¿no? O sea, los escalones de Capricornio en la consecución de sus objetivos son las cabezas de sus enemigos, ¿no? Sí, esto es verdad también, ¿eh? Bueno, y en la casa 7 tenemos un planeta más sereno, que es la Luna. Bueno, más sereno, voluble a la vez, ¿no? Y en ese sentido es curioso, ¿no? El tema de las relaciones son volubles, o tienen una tendencia a lo mejor a ser más volubles. Tiene una tendencia a atraer personas lunares, tiene una tendencia a atraer personas maternales y infantiles, porque Infantiles, ¿no? ellos son paternales, son la imagen del patriarca. Evidentemente, pues los niños, ¿de acuerdo? Y las mentalidades muy, muy infantiles, ¿de acuerdo? Están detrás de lo que representa la expresión menos evolucionada de aquello que suelen enfrentar en sus relaciones interpersonales. Es gente que necesita afecto, que necesita cuidado y que tiende a articular a personas pues bastante inarticuladas. Los ascendentes Capricornio tienen esa característica. También hay que decir que si son tan fértiles en su construcción de un sistema patriarcal, ¿de acuerdo? Es porque Cáncer es su contraparte, ¿no? Y encuentran en las personas con un temperamento canceriano aquellos valores que equilibran pues su a veces excesiva rigidez en las relaciones interpersonales. Sí, es como la búsqueda esa del equilibrio entre la parte totalmente opuesta, ¿no? A esa rigidez, a esa La gente que tenemos un Capricornio muy, muy prominente, solemos atraer y a nuestro alrededor suelen ser muy importantes y extraordinariamente, y en el fondo somos extraordinariamente dependientes de gente con cáncer muy prominente en la carta. Sí. Bien, y luego nos quedan los signos fijos, que son un poquito complicados aquí. Bueno, quedan los signos fijos, que en este caso sería
Leo, la casa 8, que ya hemos explicado antes el tema de que representa al padre por exaltación y los procesos de muerte y transformación, que siempre es algo muy vinculado a Capricornio también. Y la tendencia a descabezar, la tendencia a ser un líder descabezado. Esto es, a ser el factor de referencia siempre en cuanto a la emulación de parte de la imagen del héroe, ¿no? O sea, el héroe que derroca al viejo rey, ¿de acuerdo? Es la imagen del sol, o mejor dicho, El de Leo en la casa Zeus, ¿de 8. acuerdo? De Zeus destruyendo a Cronos, ¿no? El rey O sin sea, corona, algo así quieres expresar o como... sí, o la emasculación del rey o la castración del padre, de acuerdo, de parte del héroe emancipador. Pero eso sufrido por Capricornio, no como Capricornio es la imagen hasta cierto punto del patriarca, ¿no? Ujú. Y bueno, también tenemos que eso hace que sean muy fijos en sus procesos de transformación, ¿no? O eso hace que mueran sacralizados, pues se Con conviertan honores. más, sí, que es que más allá sean personas para los que los principios honoríficos estén vinculados a los procesos de muerte y transformación, a través de la muerte. Tras la muerte. ¿Mm? Vale, en cuanto a dos cositas que nos quedan, por ejemplo, Virgo en la casa 9. Virgo en la casa 9, pues es ese signo en el que se exalta, en el que se domicilia Mercurio, y bueno, ya lo hemos Sí, hablado. O sea, eso significa que es gente a la que le gustan las cosas muy bien hechas, es gente a la que le gusta una la filosofía de vida precisión, muy estructurada, ¿no? Basada en el orden. sí, y basada en el orden, en la pulcritud y en la asunción de logros primorosos. O sea, es una cosa que solía decir Liz Green, que me parece muy, muy, muy reseñable, que viene de una astróloga moderna, una astróloga psicológica. Ella decía Sí, que cuando llegaba a un lugar en donde no conocía a nadie y necesitaba recurrir a un profesional, ¿de acuerdo? Pues prefería que ese profesional pues fuera Capricornio, porque Capricornio, su muy bien. filosofía, pues su filosofía de vida es hacer las cosas bien, ¿no? Es gente Sí, que por tratar de conseguir pues esa representatividad o ese buen nombre, ¿de acuerdo? Pues para ellos hacer las cosas pulcramente pues es muy importante, porque en ello va su prestigio personal, sí, la palabra que es la décima, profesional es ¿no? algo muy vinculado a Capricornio, ¿no? Podríamos vincularlo a la palabra. Sí, sí, hasta cierto punto es el talón de Aquiles de Capricornio. Mm, O sea, si tú quieres hacerte enemigo de Capricornio, pon en duda su profesionalidad. totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Y, y además es algo que le importa sostenido en el tiempo. O sea, es algo que muy, muy También, basado. también hay que ver otro factor muy importante que es cómo trata Capricornio a sus enemigos. O sea, directamente no destruyen a sus enemigos sin ningún tipo de remordimiento, ¿Por qué dices eso? porque son obstáculos en su camino hacia la cima, ¿no? Mm, Entonces esa apoteosis en Libra de Saturno es un factor ante el cual pues su ética está centrada en la obtención del privilegio máximo. Hay que tener en cuenta que es un signo de supervivientes, es el signo convertible por antonomasia. El Sol en Capricornio llega a su punto más bajo para elevarse desde la nada, con lo cual es la imagen del hombre hecho a sí mismo, ¿no? totalmente. Y nos queda por analizar la parte de las amistades y las expectativas también, los ideales vinculados a Escorpio. Pues ¿cómo son los benefactores o cómo ve a sus benefactores Capricornio? Pues los ve como personajes, como Guerreros. personajes transformadores, los ve como personajes guerreros. Tiene una visión de lo que son las relaciones entre amigos y sus expectativas a través de la transformación vinculada a Escorpio. Y desde luego está siempre rodeado
de personajes hasta cierto punto oscuros que operan en la sombra y que los admiran por su capacidad de obtener grandes objetivos. Con lo cual, obviamente, el espacio de los amigos o de los grupos a los que pertenece... Más bien un espacio fijo, ¿no? Cerrado, tendente Sí, a eso conservar. eso tiene mucho que ver con lo competitivo que es Capricornio en las relaciones con los amigos. Mm. Esto es, eres mi amigo, pero no es mejor que yo en lo que yo hago. Por lo tanto, eso quiere decir que normalmente Capricornio busca en las personas que le admiran, ¿de acuerdo? Pues una especie de valoración sin Sin floritura. doblez, sin ningún tipo de resquicio. O sea, buscan lealtades por encima de todo, lealtades muy intensas. Muy intensas, ¿no? Con tendencia a conservarlo por ser un signo fijo. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más. Yo creo que hemos visto más o menos ya súper detallado todo. A mí es un ascendente que me conmueve, o sea, me Sí. parece un ascendente de los más potentes de la carta y en general, pues, bueno, hay que tener en cuenta, pues, es un signo de tierra, hay que tener en cuenta que representa el descendente en el tema mundi, hay que tener en cuenta que es el punto, contando a partir del punto vernal, en el que lo que estaba como un proyecto en Aries, que surge con un impulso desbordado, alcanza su nivel de mayor penetrabilidad o su nivel de mayor Materialización, eh, ¿no? de, También. ma- de búsqueda de materialización. Sí, También hay que decir que de donde nace Capricornio no hay nada. claro. ¿Por qué? Porque ha quedado todo reducido a cenizas Es un en la constructor etapa nato. sagitariana, ¿no? O sea, Sagitario representa el reformador o el reconstructor de todas las bases, ¿de acuerdo? Mejor dicho, el destructor previo al proceso de crecimiento que implica el inicio del invierno, que es Capricornio. Muy bien. Bueno, pues Cuando era jovencito, Capricornio me parecía un signo muy poco agraciado. A mí me hubiera gustado nacer en la India y tener al Sagitario como mi sol, ¿no? Pero he nacido en Occidente, entonces yo no utilizo el sistema sidereal, sino que utilizo el sistema tropical. Y en el sistema tropical soy Capricornio. En un primer momento me parecía algo muy desabrido. Con el paso del tiempo, la verdad es que me he reconciliado con mi signo solar. no es fácil, ¿eh? Porque solemos tener lecciones muy duras, los Mm. Capricornio. Sí, sí, aquí tenemos una colección. Aunque hay que tener en cuenta que yo el único planeta que tengo en signos convertibles, signos tropicales, es el Sol, precisamente, Capricornio. Pero tengo mucha tierra en la carta y eso también se nota. Y el Sol elevado. Bueno, pues nada más por hoy. Nos vemos, ya nos quedan 2 ascendentes. El siguiente día haremos un signo un poquito más complejo, Acuario. Sí, un signo muy polémico, ¿no? Es un signo muy polémico. Creo que muy mal comprendido en la modernidad. El Está peor considerado como comprendido, el sí. quinto, está considerado prácticamente como el quinto signo mutable, cuando en realidad es el más fijo de todos los signos fijos, ¿no? Estaba leyendo más allá lo que decía acerca de Acuario, que decía que sin duda el peor de todos los signos fijos, ¿no? Es complejo, sí. Vale, pues el próximo día lo comentamos. Sí, muy bien. Bueno, ¿Vale? pues nada, Nazaret, pues fue un placer Encantada. estar nuevamente contigo y el próximo día pues daremos un poco más de nosotros mismos. Eso es. Muy bien, Gracias. chao. Chao.